mañana, también dada su versión, ya la había dado el sábado pasado en el evento que tuvo con el presidente López Obrador y con la presidenta electa Claudia Sheinbaum. Oscar Balmen, él es experto en temas que tienen que ver con todo lo que está alrededor del crimen organizado, ha escrito mucho de diversos personajes de Lampa. Oscar, primero, gracias por estos minutos. Tú nos acompañaste el día de la aprehensión y el día que pudimos confirmar a través de tus fuentes lo que estaba ocurriendo, Oscar, y mira en dónde nos encontramos prácticamente 3 semanas después. Oscar, qué gusto saludarte, buenas tardes. Querido Jaime, muy buenas tardes. Pues sí, casi 3 semanas después, aún no podemos tener una versión que nos dé la certeza de que estamos frente a la verdad. Tenemos un puñado de versiones en las que evidentemente cada uno está contando la historia a partir de lo que le beneficia. Y a mí me parece muy interesante cómo mucha gente se ha volcado a darle una confirmación a la carta del Mayo Zambada, como si no supiéramos que se trata de una persona que durante años no le ha importado el bien común, no le importa la verdad, le importa su propia biografía y sus propios negocios lícitos e ilícitos. Y yo resalto lo que en psicología llaman el sesgo confirmatorio. Es un atajo mental que todos hacemos, en el que cuando se nos presenta información nueva, sea confiable o no, pero que confirme lo que nosotros ya creíamos saber de un tema, la tomamos como cierta. Y lo que pasa con la carta del Mayo Zambada, querido Jaime, es que, cierta o no, porque además es un personaje que llegó a Estados Unidos diciendo que se va a declarar inocente de todos los cargos. Él se presenta como un inocente agricultor. Cierto o no lo que haya escrito, confirma a los mexicanos la creencia que tenemos perfectamente fundada de que el crimen organizado en nuestro país va de la mano del poder político. Y como nos confirma esta idea, pues claro que la compramos, ¿no? Hay mucha gente que le está dando un valor prácticamente de verdad celeste. O sea, es una estrategia que les sabe llegar a una sociedad como en México, Oscar. ¿Por ahí iría esa estrategia? Yo creo que sí. No hay que olvidar que al Mayo Zambada nunca le ha importado el bien común o que se conozca la verdad. Es un capo sanguinario, es un tipo que, a pesar de que lo ubicamos con un perfil mucho más negociador, mucho más cerebral que el impulsivo Joaquín Guzmán lo es, el Chapo, es un tipo que se le conoce que ha cometido grandes atrocidades terribles. Y yo creo que no hay que olvidar que él está en un proceso judicial, en este momento, en el que lo que tiene que poner a salvo es su vida frente a una posible cadena perpetua. Al Mayo Zambada, si fue una negociación o no, le parece que le salió bastante mal, porque lo van a presentar a la corte de Brooklyn con el juez Brian Cogan, que tiene experiencia ya dictándole cadena perpetua al Chapo Guzmán, que muy probablemente le va a dictar cadena perpetua en octubre a Genaro García Luna, que ha sido también durísimo en sentencias, por ejemplo, contra el fiscal general de Nayarit. Así que yo creo que no hay que perder de vista que el Mayo está en este momento en una pelea literalmente por su vida, tratando de evitar una cadena perpetua en una prisión de máxima seguridad. Y a partir de ahí hay que tomar lo que nos diga con mucho cuidado. Sí. También al mismo tiempo me parece que nos empieza a confirmar, y aquí por eso hablo del sesgo confirmatorio, lo que muchos sabemos, que en Sinaloa, en muchas partes del estado, como en muchas otras partes del país, nada se mueve sin la autoridad del crimen organizado. Y la carta en la que dice que él tenía una cita con el gobernador, a muchos nos puede hacer sentido. Claro, no podemos pensar que una persona llegue a un puesto tan importante en Sinaloa si primero no pacta con las familias criminales. O no podemos pensar que el Mayo Zambada no tenía protección de la policía de investigación de Sinaloa, como el caso que en la propia carta el Mayo dice, pues parte de mis guardaespaldas era un comandante de la policía. Que hoy se confirma, ¿no? Con el presidente y está desaparecido además. Un comandante que además inicia su carrera de la mano de un jefe de la policía ministerial muy oscuro llamado el Suitonio, que durante gran parte de su carrera policíaca fue acusado de darle protección al Mayo Zambada, y no pudimos confirmar esa información porque cuando fue destituido y se hizo un juicio contra él, falleció de COVID-19. Pero ahí están todos los elementos que, por supuesto, nos hacen pensar que la narcopolítica es lo más vivo que existe en el país y que además el Mayo ya empieza entonces a amagar con soltar nombres importantes de la política con tal de tratar de buscar mejores condiciones de negociación. Sean ciertos o no sea cierto. El tema, como se dice en estos casos, podría ser buscar un bien común, un bien para él, pásele lo que pase y dígase lo que se diga, por reputaciones y por todo lo demás.
Esa es la historia también del proceso judicial en México en la mal llamada guerra contra el narco. No hay que olvidar que los testigos protegidos con el sexenio de Felipe Calderón, por ejemplo, Jennifer, contó cualquier cantidad de mentiras o de datos que eran imposibles de verificar, pues, únicamente anécdotas que existían en su cabeza. Y lo mismo ha pasado con otros grandes capos de narcotráfico que han salido a dar declaraciones escandalosas con tal de ver si por ahí pesca el temor de algún político que le quiera ofrecer algún tipo de beneficio a cambio de silencio, ¿no? Pero vaya, sin duda que se trata de yo diría, no hay que olvidar quién es el Mayo Zambada, no hay que olvidar cuál es el origen de la carta, en qué proceso judicial está. Y en qué contexto, ¿no? Exacto, no olvidemos el contexto. Y bueno, la verdad es que aquí todo el mundo sale muy mal parado. El gobierno de Estados Unidos no coopera, no le da bola al gobierno mexicano. El gobierno mexicano parece absolutamente desconocer de los elementos más mínimos de inteligencia criminal en el cual un capo como el Mayo o como Joaquín Guzmán López puede tener conversaciones de alto nivel con la DEA durante 3 años y nunca se enteran. El propio gobernador, yo digo, tiene el gobernador Rochamoya, tiene la posibilidad de un incendio terrible, de que se le dispare la violencia en el Estado, si atendemos la hipótesis de la traición, de que el Mayo Zambada fue secuestrado y torturado para ser llevado a Estados Unidos, de vacaciones en estos momentos en los que Sinaloa está a nada de convertirse en una explosión. Es decir, por todos lados, la verdad es que ha reflejado una incompetencia brutal. Y déjame decirte, Jaime, además, algo muy importante es cómo finaliza el Mayo Zambada esta carta. Sí. Mayo Zambada pide prudencia, ¿no? A la paz. Cuando estos grupos han incendiado ciertas regiones del país por cumplir sus obligaciones o sus intentos de tener poder en estas regiones, hoy pide prudencia. Híjole, yo también cuando leí dije, ¿qué está pasando? ¿Y ante qué estamos? Está para Ripley, el llamado del Mayo Zambada a la mesura, a la cordura. Me parece que evidentemente te habla de que si hay una inversión en los poderes políticos, que el poder criminal es el que puede estar manteniendo que Sinaloa esté relativamente tranquilo, pero me parece que incluso yo leo casi este último mensaje como una especie de amenaza, creo, Jaime, porque pareciera que el que se atribuye la idea de que Sinaloa está en paz a pesar del enfrentamiento de Chapitos y Mayos, que incluyen brazos armados como los pelones, los deltas, los rusos, los que tú quieras, pareciera que el que se atribuye esa pax narca, esta estabilidad frágil, Mayo, es el llamado del Mayo, ¿no? Y me da la impresión de que el último mensaje es una especie de demostración de poder, de músculo. Es decir, el día que yo retire esta sugerencia de calma, el día que yo decida que ya no va a haber calma, que entonces la paz ya no, y vamos a hacer un llamado a la violencia, lo que sea, entonces me van a hacer más caso a las autoridades. Sí, ¿no? es la espada de Damocles, ¿no? Encima. Es un amago interesante del Mayo, un amago en el que ya suelta el nombre de un gobernador, veremos si suelta más datos con tal de salvar su vida. Insisto, no es poca cosa, 76 años y está frente a la posibilidad de una cadena perpetua. Claro, veremos qué es lo que ocurre. Óscar, pues siempre agradecido por tu tiempo, tus minutos, y estaremos muy atentos a los textos que estés difundiendo a través de los medios en los cuales trabajas y también muy atentos a tus redes sociales. Abrazo grande, Óscar. Buen inicio de semana. Es Óscar Balmen, él es experto